Muy buenas tardes, carísimos hermanos, todos, paz y bien. Una vez más con ustedes, aquí conectado en directo, el hermano Luis Midiego, para con todos ustedes, el menor de los hermanos. Bien, como me había dicho uno de los hermanos que entró ayer en chat aquí, me comentaba que si le podía decir de alguna otra oración o más oraciones que hay, que tenemos a San Francisco de Asís, aparte de la que hacíamos de introducción todos estos días atrás, que bien era la oración ante el Cristo de San Damián. Bueno, pues vamos a hacer hoy otra nueva, otra distinta, y empezamos con la oración diciendo: Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, concédenos que por ti mismo nosotros miserables hagamos lo que sabemos que quieres y queramos siempre lo que te agrada, a fin de que interiormente purgados, iluminados interiormente y encendidos por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y llegar por su sola gracia a ti, Altísimo, que en perfecta Trinidad y en simple unidad vives y reinas y estás revestido de gloria. Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, como os he comentado, esta es otra de las oraciones de San Francisco y ya iremos haciendo más oraciones de inicio distintas también para aquellos que quieran recordarlas. Se acaba de unir a nosotros Reflexiones Católicas. Un saludo muy especial de paz y bien para ti que nos sigues últimamente. Estás en continuo con nosotros. Y empezamos ya directamente, mejor dicho, seguimos la segunda parte que dejamos ayer de este nuevo libro que hemos comenzado de Álvaro Pombo, que se titula Vida de San Francisco de Asís, una paráfrasis. Pues bien, estábamos en el capítulo 3, que se llevaba por título por los caminos de la realidad y el deseo. Entonces lo habíamos dejado a la mitad. Vamos a seguir con este capítulo en la tarde de hoy. También recordaros a todos, aunque ya me imagino sabéis perfectamente, hoy es el día de Nuestra Señora de Fátima. Bien, pues nada, seguimos con esta parte de este capítulo que os he dicho, en la cual dice de la siguiente forma: el conde Getile en Asís aceptó a Francisco en su expedición. La alegría desbordante de nuevo, más que nunca, iba a viajar. Dicen que no andaba, que volaba. Acelerado aire era su ensoñación. Ángeles de la prisa no querían que se parara en nada. Ahora de nuevo el buen fulgurante casi daba miedo verlo. Orgulloso, vehemente como nunca, decía: sé que he de llegar a ser un gran príncipe, lo mismo que antes, todo el mundo me va a adorar. Tenía 23 años. Ataviado a lo militar con vestidos curiosos y raros, más que nada disipado y fatuoso, era un niño bien, encantado,
se pusieron en marcha, relincharon los enormes caballos de los caballeros, los rotundos percherones de combate con los enguantados petos sonoros, la alta nobleza de las caballerías, las altas mulas que acarreaban los víveres por todos los caminos, hormigueaban los pies de los saludos de pie a pie. Recién reclutados que marchaban a la Apulia con la promesa del oro. Y he aquí que la expedición llegó a Spoleto, y una repentina calentura por la noche obligó a Francisco a guardar cama. Y en el no dormir, en el resolverse sudoroso en el camastrón, oyó una voz que no era del todo la voz de su conciencia. ¿Qué voz era esta? Nos reuníamos los hechos de la vida del hermano con la intensidad de las hormigas. Casi nunca estábamos los 5, pero incluso cuando estábamos entre 5 íbamos y veníamos por los hechos de la vida del bienaventurado Francisco con la linealidad, con la firmeza, con la concentración de las hormigas que cruzan los caminos acarreando cada cual un grano de avena o de cebada o de trigo, 10 veces más pesado que ella misma. Así nosotros repetíamos los hechos naturales y sobrenaturales de la fecunda vida del hermano fundador. Y al hacerlo de pronto, una tarde de otoño, con la cruel lluvia que desarticula los dedos de los pies y en los corazones cala el desánimo, con la hostil lluvia de los prelados y los señores desatienden ovillados en sus caldeados aposentos, y que nosotros escuchábamos aquella tarde una pieza a cubierto, el trastero de la sacristía de una pequeña iglesia entre Asís y Spoleto. Quizá el hecho de que hubiese casi la misma distancia a pie, unos 30 kilómetros, que atardeciese en las dos provincias a la vez, nos llevó a tratar de imaginar la ida y vuelta de Francisco, y en especial la ida acompañado al conde Gentile para unirse a las huestes de Gualterio de Brienne, príncipe de Tarento, el paladín del Papa Inocencio III. Fue entonces en ese viaje cuando le desventró la voz con la vehemencia intempestiva de las ocurrencias de Dios, dirigida del interior al interior de Francisco, como decíamos anteriormente. Todos conocíamos esa conversión de memoria. Febril en el catre, no era en Dios en quien pensaba. Era imposible pensar en Dios en esas circunstancias. ¿Qué tenía Dios que ver con aquel viaje? ¿Qué tenía Dios que ver con la cruzada de Inocencio III? Un principio de grandiosa violencia regía las costumbres de aquella cristiandad. Lleno Francisco de mentiras, como el mar ágil y fuerte bajo la vocación de la elocuencia del Papa y de los poderosos nobles.
El olor intenso del ganado y de los guerreros y del mar al final del viaje los rodeaba a todos. También para Francisco un gran principio de violencia regía sus costumbres. Francisco hablaba y oía hablar en torno a él mientras cabalgaban en un prolongado ascenso mental. Cada vez más ardua la subida, más firme, más clara, más solar, casta y tiránica, la senda de la guerra, arbitraria y justa, la senda de los hombres, los mozos que dejaban atrás a sus novias, sedosas, atareadas, desatentas, incumplidas mujeriles. Disculparme un poco porque tengo un pequeño proceso de gripal y tengo congestión, sobre todo tengo congestión nasal, entonces se me escucha un poco mal, un poco fuera de lo normal. Pero nada, estamos bien dentro de lo que cabe, gracias a Dios estamos bien. Así que seguimos. El reposo, la retaguardia, la paz, quien quiere el reposo y no más bien la fiebre o la excitación o la muerte, ¿quién quiere ser niño? ¿Quién conserva la niñez como un bobo tesoro? La madurez era la cabalgata aquella al final de la cual sería armado caballero. Al final de la cruzada, la cruz de la espada, la satisfactoria vida de los héroes, la fiebre era parte de la victoria. El exceso era parte del botín prometido. La aniquilación era parte de la restauración de Dios. Se hablaba de Dios sin cesar y de la cruz de Cristo y del bienaventurado Bernardo de Charabal, que bendijo la primera cruzada. Había un retrato de los verdaderos guerreros, los verdaderos hombres que crucificarían a quienes crucificaron a Cristo. Las pedregosas caballerías evocaban las estrechas calles de la ciudad, por conquistar o recién conquistadas, y la ebriedad de sentirse observado a través de las celosías, con miedo saberse deseado por adolescentes nunca vistos, escondidas tras las contraventanas recién florecidas, pezones de los pechos de percal y de hierba. Tenía demasiadas ocurrencias Francisco con sus voces consonantes. Disonante el rebrillo de la antigua persuasión y del viejo deseo de no ser ya más el hijo del afrentoso usurero, el comerciante de telas, el Bernardone astuto, sustituido por su hijo capaz de valerse por sí mismo en una ciudad que se valía de sí misma y no necesitaba para triunfar nada más que la gana de triunfar. Con la ayuda de Dios, por supuesto. Dios era una presencia constante, una repetición icónica, una calcomanía, una huella que conducía como mucho al clero secular o a los monasterios o a los obispos o al papa. Occidente hablaba de Dios sin cesar y del régimen de lluvias y las siembras, las cosechas y las guerras. Y ahora iban a defender precisamente al vicario de Cristo, al sucesor de San Pedro en la sede de Roma. Así que Francisco aún no tenía ocurrencias sobre Dios salvo las comunes ocurrencias del tiempo.
las de la teología vigente, la piedad vigente, de las vigentes falsificaciones del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y desde los pordioseros que pedían limosna por amor de Dios, hasta los nobles y prelados que arrojaban una moneda al paso premioso de sus cabalgaduras, Dios y el amor de Dios eran sólo una manera de hablar, una generación equivocada del nombre de Dios, las costumbres del pueblo cristiano. El huevo de la vulgar idea de Dios se cascó y encharcó a Francisco del todo. Dios hasta entonces era un huevo sin abrir, un tópico sin desventrar, una gran palabra vacía y repleta. Dios era un recurso retórico en las invocaciones. Dios era un falso techo en las nuevas catedrales que aparentemente eran todo piedra y devoción y aspiración petrificada. Era la piedra del escándalo, que sigue siendo hoy día, pero si era algo presente, un huevo, un cráneo, una posibilidad jamás explorada, el febril Francisco se encontró tumbado en su catre. Dios le acababa de explotar encima, y le preguntó la voz de Dios, la voz del plenificante superego, que habría siglos más tarde que resultar equivalente a la voz misma de Dios. ¿A dónde vas? A ser armado caballero en las tierras del sur, allá en la Apulia. Y la voz le dijo, pero tú, Francisco, tan ladino, tan mirado, tan calculador, al mismo tiempo sabes calcular quién te conviene y quién no. ¿Quién podrá serte más útil ahora? Porque en fondo solo hay señores y esclavos, y luego gente como tú. Sirvientes que queréis subir para cambiar de posición, ¿quién puede ser más útil para ti, el siervo o el Señor? Si dices el Señor, entonces dime, ¿por qué sirves al siervo y no al Señor? Francisco se dio cuenta de que esa ocurrencia era una novedad que rebajaba el señorío del Señor al compararle sin querer con Dios. Dios era el único presupuesto del que podía servirse Francisco para salir de su vulgar deseo de cambio social. Entonces dijo, lo que me acaba de ocurrir es una novedad que no había pensado hasta la fecha. Hay multitudes en los márgenes de mi voz, millones de voces que no he escuchado nunca y sobre todo una única voz que sólo se oye al atenderla. Al separarla de mí, al sacarla de mis casillas, si esa voz es una hipótesis válida, la frase Señor, ¿qué quieres que haga? Es una respuesta adecuada. ¿Cómo se descubre qué significa una metáfora? Postulando un mundo donde las condiciones de cumplimiento de esa metáfora se cumplirían. La voz le respondió, vuélvete a tu patria y allí se te dirá lo que has de hacer. Debió de ser difícil. Qué difícil desbaratar toda la intención que le arrastraba poderosa como el galope de las caballerías hacia el sur.
y hacia la fama y desandarse a sí mismo como si la intención fuera un camino ya trazado antes de recorrerse, y montar al revés en su cabalgadura y regresar a la casa, a la vergüenza, al que dirán, a una extravagancia, a una errancia comprensible por todos esta vez. Francisco el pinturero, el petimetre, se acobardó y se volvió a casa. Y debió de ser más difícil todavía recuperar la voz de Dios una vez que ya no se oía, porque ya no era la voz de Dios, sino la hora de levantarse y mandar ensillar su cabalgadura y regresar a Asís pensativo. Bien, mis hermanos, pues aquí acaba esta parte que habíamos dejado a medias de este título anterior, como habíamos dicho, titulado Por los caminos de la realidad y del deseo. Mañana, Dios mediante, empezaremos un nuevo capítulo de este libro. ¿De acuerdo? Entonces, pues bien, ya nos vamos despidiendo de todos nuestros hermanos con la bendición. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que así sea, mis carísimos hermanos, todos paz y bien. Un abrazo muy fraternal en Francisco.